Vas al doctor y te dice que tienes colesterol alto y te receta una estatina, pravastatina, atorvastatina, simvastatina, etcétera, etcétera. Te recomiendo ver este video porque es muy probable que esos medicamentos no te sirvan para nada bueno para causarte efectos secundarios o para bajar únicamente tu colesterol bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista, y las estatinas actúan principalmente inhibiendo esta proteína que ves aquí, y el efecto es que el hígado produce menos colesterol. Observa que no es para bajar el colesterol, es para que se produzca menos. Los niveles de colesterol dependen de dos fuentes básicamente: la comida y lo que produce el hígado. Bajar lo que produce el hígado solo te servirá si disminuyes lo que le estás metiendo al cuerpo. A propósito, este colesterol se produce en su mayoría por el exceso de carbohidratos. Al bajar los carbohidratos de la dieta, baja la producción de colesterol sin necesidad de estatinas. A menos que los problemas de colesterol estén muy acentuados, entonces posiblemente sí sea prudente utilizar por un tiempo las estatinas y además bajar el consumo de grasa de la alimentación. ¿A quién se lo recetan? A cualquier persona que tenga el colesterol ligeramente alto o los triglicéridos, y esto aplica pues para todos nosotros, supuestamente con la finalidad de disminuir el riesgo de infartos. Pero esto es lo que deberías saber. Para prevención primaria tiene una escasa utilidad. Prevención primaria es para aquellas personas que nunca han tenido un infarto o una embolia cerebral, y en estos casos no tiene ningún beneficio tomar estatinas para supuestamente protegernos de estos eventos. Es muy diferente para prevención secundaria, aquellas personas que ya tuvieron un infarto, una embolia cerebral o problemas de este tipo. Aquí es totalmente distinto. O también para aquellas personas que tienen problemas genéticos del colesterol o niveles extremadamente altos, pero si no es el caso, yo no le veo mucha utilidad. ¿Por qué te dicen que tienes problemas de colesterol? Seguramente es porque ven que tienes tu colesterol total ligeramente alto o el colesterol malo, LDL, ligeramente alto, y con esto te meten miedo, pero en realidad esto tiene muy poca utilidad para predecir o cuantificar el riesgo que tienes de padecer un infarto. El colesterol LDL patrón A no afecta tanto las arterias, sino inflama. Este colesterol es el que bajan las estatinas. En cambio, el colesterol LDL patrón B es el que sí afecta, y este no se ve modificado por las estatinas. Es mejor tomar en cuenta tu valor de colesterol bueno, HDL, y tu nivel de triglicéridos. Y de esta forma puedes dividir los triglicéridos entre tu valor de colesterol bueno, HDL, y si este índice es mayor a 2, entonces tienes un problema de colesterol. El problema es que las estatinas únicamente te van a bajar el colesterol bueno. Mejor enfócate en bajar los triglicéridos o subir tu colesterol bueno, que es el HDL, y para esto no necesitas estatinas, con excepción de los casos que te comenté previamente. Algunos de los efectos más comunes son Alzheimer o problemas de la memoria o de tu función cognitiva. Te bajan el colesterol bueno, disminuyen la absorción de vitaminas y nutrientes por tu sistema digestivo, te pueden inflamar el hígado y causar dolor de cuerpo, porque también pueden inflamar tus músculos, causan miositis. Entonces, si no necesitas este medicamento, únicamente estarías obteniendo los efectos secundarios de estas pastillas, que yo creo que en el 90% de los casos se puede suspender por lo que he visto. La decisión final de suspender o continuar con estos medicamentos la debes de tomar junto con tu médico tratante, porque es caso por caso. Yo en este video te comparto mi opinión y lo que hago generalmente, que es suspender estos medicamentos porque es lo mejor para el paciente en la mayoría de los casos.